Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Adelante. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiera Dios agregar sus ricas bendiciones. Estamos en la serie titulada El fin de los tiempos. Nuestra serie se compone de 7 estudios y un estudio base como plataforma de los 7. El tema anterior fue subtitulado El arrebatamiento de la iglesia. El tema de hoy es el tercer estudio y lleva como título La gran tribulación. Recuerden que no estamos entrando en detalles en cada uno de los temas que hemos dado y los que tenemos por delante. Solo estamos repasando cada uno de estos eventos de una manera muy somera. Yo hace años prediqué 6 estudios sobre el gran arrebatamiento o sobre el arrebatamiento. 6 temas prediqué sobre el arrebatamiento y muy apenas cubrí lo necesario. Entonces es imposible que en cada uno de estos temas se puedan abordar todos los detalles que conlleva cada evento. Estamos tratando solamente de cubrir lo más esencial y en realidad lo único que pretendemos es hilar o eslabonar los eventos mayores con los eventos menores. Esto es importante que se aclare, ya que muchos esperan que se aborden temas o puntos específicos del Apocalipsis que no serán citados. Solo vamos a hablar de una manera muy general. Hay un libro titulado La revelación de los 7 sellos. En este libro, predicado por el reverendo William Branham, se profundiza teológicamente de una manera muy rica en lo que son los misterios, principalmente del libro del Apocalipsis. Quien esté interesado en conocer más a fondo cada uno de estos eventos proféticos, apocalípticos, puede leer este libro. Si no conoce los temas del reverendo William Branham, son temas que arrojan mucha luz, sobre todo en temas de misterios o en temas de profecía. Sobre la gran tribulación he escuchado solo una versión diferente a la versión común. La versión común es que la gran tribulación es un periodo donde Dios castiga a la humanidad con diferentes juicios descritos en el Apocalipsis y donde la tierra se colapsa por una guerra mundial. Esa es la aceptación común sobre la interpretación de la gran tribulación. Y esa única versión diferente que he escuchado, los hermanos interpretan que la gran tribulación equivale a las pruebas que viven los cristianos día con día. Sin embargo, esa versión es muy poco común, son pocas las iglesias que creen en eso. La mayoría creemos en la gran tribulación como un periodo de tiempo donde la ira de Dios es descargada sobre la tierra por causa del pecado del hombre. La Biblia tiene varios nombres para este evento. El principal es la gran tribulación. Pero también los profetas menores le llamaron a este evento el día de la ira, el día de Jehová, el día ardiente, el día del Señor y el día grande y terrible. Estas son otras formas en las que se menciona este evento. Repito, la gran tribulación es el más conocido, pero también se le llama el día de la ira, el día de Jehová,
el día ardiente, el día del Señor y el día grande y terrible. Todas estas expresiones, todas hacen mención o hacen alusión a un mismo evento. Por citar algunos ejemplos, Abdías 1:15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Estas y muchas escrituras más describen un periodo de tiempo de sufrimiento sobre la humanidad. La Biblia dice que habrá tribulación, como nunca la ha habido y como nunca la habrá. Pero cada una de estas expresiones están apuntando a un solo evento. ¿Qué evento? Si entendemos que todo está apuntando a un solo evento y que son diferentes formas de llamarse, entonces cada que pasemos por estos pasajes nos ubicaremos y podremos relacionar los eventos menores que se describen ahí con el evento mayor. El evento mayor es la gran tribulación. Nada más que ya sea Sofonías o Abdías o Amós, todos ellos le llamaron de diferentes formas. El apóstol Pedro le llamó el día del Señor. Juan, autor del Apocalipsis, le llamó el día de la ira. El gran día de la ira ha llegado. Entonces todos están apuntando a uno y el mismo evento. Dentro de los 22 capítulos del Apocalipsis, dentro de los 22 capítulos del Apocalipsis se nos habla más de este periodo tribulacional que del periodo pretribulacional o del periodo post-tribulacional. De los 22 capítulos, del capítulo 6 al capítulo 19 se concentra en el periodo de la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 19. Además de que casi todo el libro del Apocalipsis habla de este periodo, los profetas menores, no todos, pero casi todos los profetas menores hablaron de este evento. Dedicaron 1 o 2 capítulos de sus libros a este evento. Y aparte, los 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, todos ellos hablaron en sus libros, dedicaron 3, 5, 10 capítulos a la gran tribulación. Entonces tenemos mucha tela de donde cortar cuando se trata de hablar del tema de la gran tribulación. Pero ya aclaramos que no vamos a entrar en detalles, pero todo esto es importante por si usted quiere profundizar sobre la gran tribulación. ¿Qué otros eventos, qué cosas van a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar en ese periodo de 3 años y medio? Bueno, ahí están todos esos libros menores, están los libros de los profetas mayores, más están los capítulos del Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19. En este tema se nos va a complicar trazar una línea cronológica porque los eventos se traslapan. No hay manera de definir que un evento termina y ahí comienza otro evento, sino todos los eventos van traslapados. Usted se va a dar cuenta en la medida que vayamos avanzando en los siguientes eventos. Lo primero que vamos a aclarar y desmentir es que no son 7 años de gran tribulación como comúnmente se predica en el cristianismo.
Digamos que el 90% de las iglesias cristianas tiene la doctrina de que son 7 años de gran tribulación, cuando en realidad, desde que empezó este tema, he venido aclarando, son solo 3 años y medio de gran tribulación. Tenemos dos bases sólidas para afirmar que solo son 3 años y medio de gran tribulación. La primera base es las 70 semanas de Daniel. Esa es una base inmovible. Está suficiente fundamentada en las profecías de Daniel, en su libro, de que nada más son 3 años y medio. Y la segunda base, tenemos 3 registros de tiempo de lo que dura la gran tribulación en Apocalipsis. Muy bien, vamos a ver nuestras dos bases para afirmar que la tribulación solo dura 3 años y medio y no 7 años. Primero, las 70 semanas de Daniel. Para entender las 70 semanas de Daniel que están en su capítulo 9 del libro de Daniel, hay que recordar un principio hermenéutico. Y es que Dios no trata con los gentiles cuando está tratando con los judíos, y Dios no trata con los judíos cuando está tratando con los gentiles. Daniel 9:24 nos describe estrictamente que las 70 semanas de Daniel son para los judíos, porque la expresión del ángel Gabriel a Daniel es que estas 70 semanas son para tu pueblo y para tu santa ciudad. Así es que cuando entramos en las 70 semanas de Daniel y analizamos la última semana, recordamos que la última semana se divide en 2. Si cada semana equivale a un año por día, una semana es en tiempo profético 7 años. Y si la última semana se divide en 2, entonces tenemos 2 periodos de 3 años y medio. La primer mitad de la semana 70 de Daniel se cumplió con la venida de Jesucristo. Hicimos las cuentas en ese tema que yo di 2 estudios sobre las 70 semanas de Daniel. Sacamos las fechas exactas, con años, con números. Matemáticamente demostramos que la primer mitad de la semana 70 es el tiempo en que Jesucristo le dedicó a los judíos esos 3 años y medio de ministerio. Por lo tanto, quedaba pendiente la segunda mitad de la semana 70, la cual esa segunda mitad se cumple en el periodo de la gran tribulación. Si nos fuéramos a 7 años en lugar de 3 años y medio, en lugar de 70 semanas, ¿cuánto tendríamos? Exactamente, tendríamos 70 semanas y media. Y otra regla de la hermenéutica era mantener la armonía en toda la Biblia. Por lo tanto, al hacer cuentas, cuando entramos en las matemáticas de la Biblia, no podemos aumentar 3 años y medio, porque entonces ya descomponemos las cuentas que se le dieron a Daniel. Le dijo, saca las cuentas, son 70 semanas. El primer periodo es 7 semanas. ¿Estamos de acuerdo? El segundo periodo, 62 semanas. Y luego, 1 semana. Quien quiera ver esto con detalle, ahí están los 2 sermones en YouTube, las 70 semanas de Daniel. Por tanto, tenemos un fundamento firme, fuerte, sólido, en las 70 semanas de Daniel, que todos los predicadores que hablan de 7 años de tribulación están completamente equivocados. Hay una mala interpretación teológica y solo son 3 años y medio de gran tribulación. En este sentido, para los que se van a quedar a la tribulación deben de ponerse contentos. Si ustedes que iban a estar 7 años, buena noticia. Solo vas a estar 3 años y medio si es que no te matan antes. Segunda base sólida para demostrar que solo son 3 años y medio de gran tribulación y no 7. Tenemos 3 registros de tiempos, 3 registros de tiempo de la gran tribulación en Apocalipsis. El primer registro nos habla de días, el tiempo está
registrado en días. El segundo registro está en meses y el tercer registro está en años, pero no se describe como años, sino se describe como tiempo. En la Biblia, un año, de una manera profética, se le menciona un tiempo. Para decir un año se describe un tiempo, la misma evidencia está en lo que acabo de citar, las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver entonces estos 3 registros de tiempo de la gran tribulación. Abran Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto? Si usted hace la cuenta en el calendario judío, siendo que ellos tienen un calendario solar lunar, no es como el juliano, en el calendario judío los meses son de 30 días. Así es que, si sumamos lo que son 42 meses y lo multiplicamos por 30, le va a dar exactamente lo que nos están dando aquí, 1260 días. Bueno, aquí tenemos en los 2 versículos los 2 registros. El verso 2 nos da el registro en meses, 42 meses. Y ya en el siguiente verso nos da el registro en días, 1260 días. Y tomando en cuenta que el mes judío es de 30 días, bueno, ya usted con calma en casa saca su ábaco, recorre las bolitas, le va a salir la cuenta exacta. Ahí si le faltan dedos le pide a mamá ayuda, pero le van a salir exactamente 1260 días o 42 meses que equivalen a 3 años y medio. La segunda referencia la encontramos también ahí en Apocalipsis, pero en el capítulo 12. Dijimos que ahí es el registro, lo leímos en días y en meses. Ahora lo vamos a leer en años, que equivale a tiempos. Dice el verso 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, tiempos, ahí equivale a 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Bien, pero hay algo importante que se me estaba pasando por alto explicar de los primeros pasajes el primer pasaje que leímos del capítulo 11. Si regresamos al capítulo 11, ahí en el versículo 2, dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dijimos que esos 2 testigos, que son los 2 olivos, son los 2 profetas enviados a Israel. Y en el capítulo 12, verso 14, estamos leyendo que a la mujer, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Esa mujer es la nación de Israel, y las 2 alas son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por quién va a ser sustentada? Por estos 2 olivos. Y como última referencia pasamos al capítulo 13, solo para confirmar lo de los tiempos. Capítulo 13, versículo 5. Ahorita vamos a hilar algunas de estas cosas que estamos leyendo. Refiriéndose a la bestia,
dice el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los registros que tenemos en Apocalipsis del tiempo que durará la gran tribulación. Y todos los registros nos apuntan a 3 años y medio. Así es que no dura 7 años, sino 3 años y medio. La gran tribulación es inaugurada cuando se abre el sexto sello. Esto está en Apocalipsis 6:12. Se inaugura con un terremoto mundial y el listón se corta aquí en Occidente. En Occidente la gran tribulación inicia y termina la gran tribulación con la cuarta venida del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de 3 guerras que comienzan en el inicio de la gran tribulación y terminan al final del milenio. Inician en el comienzo de la gran tribulación y terminan al final del milenio. 3 guerras. La primera guerra es la Tercera Guerra Mundial. La segunda guerra es la guerra del Armagedón. Y la tercera guerra es la guerra de Gog y Magog. Estas 3 guerras son independientes. Para aquellos hermanos que conocen bien el mensaje de la hora, son independientes a las 3 guerras mundiales que en Apocalipsis aparecen como los 3 ayes. El primer ay, el segundo ay y el tercer ay equivalen a guerras mundiales. Pero estas guerras más bien son guerras que comienzan al inicio de la gran tribulación y terminan al final del milenio. La tercera guerra mundial es la guerra del hombre contra el hombre. La guerra de Armagedón es la guerra de Dios contra el hombre. Y la guerra de Gog y Magog es la guerra de Dios contra Satanás. Repito, la tercera guerra mundial es el hombre contra el hombre. La guerra de Armagedón, Dios contra el hombre. Y la guerra de Gog y Magog, Dios contra Satanás. ¿Alaban a Dios? En la tercera guerra mundial y en la guerra del Armagedón se tocan las 7 trompetas y se derraman las 7 copas de la ira. Estos son eventos menores conectados al evento mayor. La tercera guerra mundial y en la guerra del Armagedón se tocan las 7 trompetas de la ira y se derraman las 7 copas de la ira. Hay una enseñanza para aquellos también que conocen el mensaje de la hora, donde se menciona que las trompetas se tocan antes de la gran tribulación, porque las trompetas llaman a los judíos a la fiesta de la expiación, pero en realidad las profecías de las trompetas tienen doble cumplimiento, para que no vaya a haber una confusión. Las trompetas tienen doble cumplimiento, tanto se tocaron antes de la tribulación como se tocan después de la tribulación. También durante la gran tribulación vamos a ver que el Vaticano, el país del Vaticano, es destruido con una bomba nuclear. Esto usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 18. Vaticano es destruido por una bomba nuclear en Apocalipsis 18. Y mientras esto está sucediendo en la gran tribulación, los 2 olivos, que son los 2 profetas, están preparando a los 144,000 para recibir a su Mesías. Esto es otro evento menor que se conecta en el periodo de la gran tribulación. Los 2 olivos están preparando a los 144,000. Por cierto, ¿alguien sabe cuánto tiempo tardan en preparar a los 144,000? ¿Cuánto? 42 meses. Se les dio a mis siervos que profeticen 1260 días. Y también en ese mismo tiempo en que está aconteciendo eso en la tierra, en el estudio anterior vimos que la esposa del Cordero se está casando
o está más bien celebrando, corrijo, está celebrando las bodas en el cielo, lo cual va a durar también 3 años y medio. Muy bien, vamos a hablar brevemente de estas 3 guerras. Primero, la Tercera Guerra Mundial, que es el hombre contra el hombre. Los países que se disputarán el trofeo en la gran tribulación serán principalmente países del Medio Oriente, comenzando con Israel. Los otros países que estarán en este conflicto bélico será, junto con Israel, Líbano, Siria, Jordania, Irán, Irak, Etiopía. Las potencias mundiales que van a la punta a nivel mundial con más armamento nuclear en el mundo no estarán todas en la Tercera Guerra Mundial, como lo es el Reino Unido, Corea del Norte, Francia, Estados Unidos de América, Cuba. Estas potencias no estarán en la Tercera Guerra Mundial porque serán eliminadas de inmediato. De hecho, Estados Unidos de América es la primera nación del continente o a nivel mundial que desaparece por una bomba nuclear, junto con todo el occidente. Pero estas potencias que mencioné, a pesar de que van a la punta entre los países que más armamento tienen, no aparecen en las profecías del tiempo del fin, así es que ellos serán eliminadas. Estados Unidos probablemente, es muy probable que Estados Unidos sea eliminado o por el Medio Oriente. La destrucción de las Torres Gemelas es una evidencia de que el Medio Oriente tiene lo necesario para borrar a Estados Unidos del mapa, o en su caso puede ser Rusia. Esto es algo probable, no hay nada claro. Sí hay una revelación clara de que Rusia es quien lanza la bomba nuclear sobre el Vaticano. El comunismo es quien desaparece al Vaticano, pero hablando de Estados Unidos, puede ser tanto el Medio Oriente como puede ser Rusia. No podemos leer todas las escrituras que nos muestran los países involucrados en la Tercera Guerra Mundial, pero vamos a leer mínimo una para ver cómo es que la Biblia nos anticipó qué países se quedan a enfrentar la guerra mundial en el periodo de los 3 años y medio. Y el profeta Sofonías nos dice que estará Siria, Jordania y Etiopía. Estos 3 países se enfrentarán a Israel y al final de la guerra, estos 3 países perderán la guerra, Israel los derrotará. Vamos a abrir el libro de Sofonías en el capítulo 2. ¿Le dan la gloria a Cristo? Sofonías 2, capítulo 2. ¿Sí estamos bien? Verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Ah, qué tremendo está esto, hermanos. Bueno, no puedo detenerme demasiado. Vuelvo a leer el verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Muy bien. Aquí se está lanzando una advertencia seria contra Moab
y contra los hijos de Amón. Es entendible que esta profecía, que fue dada hace 2632 años, fue descrita por un profeta que se expresó con el nombre político de la zona de aquel tiempo. En aquel tiempo, la zona de Moab y la zona de Amón corresponde a lo que hoy actualmente es Siria y Jordania. Vamos a ver un mapa. Les traje un mapa para que les ayude un poquito a comprender el versículo 12, donde está la sentencia contra los hijos de Moab. Esto es el territorio de Israel en tiempo de Sofonías. Aquí podemos ver, aquí comienza lo que es Benjamín, Efraín, Manasés, hasta la parte más alta, que es la de Neftalí, y la media tribu de Manasés en esta parte. De aquí, todo esto es el Israel que componía en aquel tiempo el territorio geográfico de los judíos. Bien, esto de aquí es el territorio de Moab y este es el territorio de los hijos de Amón. Si ustedes recuerdan, los moabitas como los amonitas descienden de dos hijos ilegítimos, descienden de un incesto, porque son los hijos de las dos hijas de Lot. Si ustedes recuerdan, en Génesis 19, estas mujeres promiscuas emborrachan a su padre, Lot, duermen con él, y de ambas relaciones nacen Ben-Ami, que es el padre de los amonitas, y Moab, que es el padre de los moabitas. Ellos ocupan este territorio de aquí, todo este territorio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice ahí el verso 8? Léanlo todos juntos, adelante. Y se engrandecieron sobre su territorio. La luz, por favor. Las afrentas de los amonitas y las afrentas de los moabitas, y se engrandecieron sobre su territorio, sobre este territorio. Ok. Este es un mapa de hace 2632 años en que Sofonías nos está describiendo lo que él vio. Él fue levantado como un águila, como un profeta, para ver el futuro. Y ahora nos dicta ahí del 8 al 12 la sentencia. Dice ahí Jehová que él los va a destruir. Vamos a ver ahora un mapa actual de lo que es la geografía moderna de Israel. Dale por ahí play, hermano. Aquí pueden ver, ahí pausa, hermano. Ahora podemos ver el actual Israel de nuestros días. Aquí empieza, es este territorio, aquí, esto verde que ve no le pertenece a Israel ni esto de aquí. Esto de aquí se conoce como la Franja de Gaza. Esto es Cisjordania y esto es los Altos de Golán. Y ahora tenemos aquí en este territorio que es Jordania, aquí, dale play por ahí, hermano. Este es exactamente el mismo territorio de Moab y este es el territorio de los hijos de Amón. Por tanto, se está describiendo lo que va a suceder en el día de la ira, en ese periodo de 3 años y medio, que es la Tercera Guerra Mundial, el hombre contra el hombre. Moab peleando contra Israel. Actualmente este territorio, Jordania y Siria, tienen conflictos con Israel. ¿Por qué? Porque son naciones árabes. Este conflicto bélico se conoce como el conflicto israelí-palestino. Usted lo puede ver en cualquier página de noticias de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El conflicto israelí-palestino es
Jordania, Siria, Líbano, los países árabes están en guerra, en conflicto con Israel. ¿Por qué? Porque en 1948 Israel llega después de haber estado casi por 2000 años disperso por todo el mundo, lo que se conoce como la diáspora. En 1948 Israel, de todas las naciones, empiezan a llegar a este territorio que le pertenecía a los palestinos. Se asienta ahí Israel y empiezan a pelear el terreno. Por ejemplo, este terreno que se conoce como los Altos de Golán fue conquistado por Israel en una guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días en 1967 y en la Guerra de Yom Kippur en 1973. Ellos tomaron parte de este terreno y ahorita actualmente, aunque no está posesionado completamente Israel de los Altos de Golán, Siria, los hijos de Amón, Siria tiene ahorita conflictos con Israel por este estrecho de aquí que se conoce los Altos de Golán. Así es que Sofonías nos está diciendo lo que va a suceder en esta guerra. Dios se va a vengar de los hijos de Amón y de los hijos de Moab porque afrentan a su pueblo. ¿Y por qué? Se engrandecen sobre su territorio. Si pusieron cuidado en el mapa anterior, este es territorio desde la antigüedad de Israel, pero ellos se engrandecieron sobre esto. Por ejemplo, lo que es la Franja de Gaza, es tierra palestina no conquistada todavía por Israel, pero será conquistada. ¿Por qué? Porque también Sofonías lo dice, hay un poquito más abajo, creo que es en el verso 5. A ver, préndeme la luz, hermano, para checar. A ver, léame el verso 5. Increíble que hace 2632 años dice, de los que moran en las costas, mire, es una costa esta parte de la Franja de Gaza, y dice de los filisteos. Esta zona de la Franja de Gaza, que actualmente está habitada por palestinos, si usted busca un mapa antiguo bíblico, encontrará que este es el mismo terreno de los filisteos en aquel tiempo. Así es que la profecía se está dando sobre los filisteos que actualmente son palestinos y cómo Dios los destruirá también. O sea, en la Tercera Guerra Mundial, Israel terminará recuperando este pedazo de tierra. Recuerden, la Tercera Guerra Mundial es la guerra del hombre. Muy bien. La luz, por favor. Esta sería entonces la primera guerra que encontramos en este orden. La segunda guerra es Dios contra el hombre. La guerra del Armagedón. Como el anticristo, quien será un papa católico, no va a ser un dictador militar, sino va a ser un papa católico. Como el anticristo tendrá el poder político y religioso. Se van a concentrar el poder político y religioso en el anticristo. Él reunirá a las naciones que no fueron destruidas dentro de los 3 años y medio de guerra mundial. Las va a reunir y las va a concentrar en un solo lugar que es conocido en la Biblia como Armagedón o el Valle de Megido. Ahí va a llevar el anticristo. Él va a hacer pacto, nos dice el Apocalipsis, va a hacer pacto con las naciones del Medio Oriente y al final, no durante la gran tribulación, sino al final de la gran tribulación, va a llevar todo su ejército al Valle de Armagedón para que ahí enfrenten a Jesucristo y a los ejércitos que vienen con Jesucristo del cielo. Esto ya es la parte final. Vamos a ver cómo el ejército de la bestia es llevado a ese lugar en Apocalipsis 16. ¿Alaban a Dios? Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino
a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí va a llevar a la bestia, ahí va a llevar la bestia a sus ejércitos, Armagedón. ¿Y quiénes son sus ejércitos? Los reyes del oriente. Probablemente como Moab y los hijos de Amón. Esto es Libia, Siria, Jordania, Etiopía, ya perdieron la guerra, entonces los reyes del oriente probablemente sean Irán, Irak, Rusia no, porque Rusia es el rey del norte, entonces quedan los iraníes, los iraquíes, quienes va a concentrar la bestia, el falso profeta, para enfrentar a Cristo y a su ejército. Vamos a ver en el capítulo 19, vamos a unir estos 2 pasajes para confirmar esto que estamos analizando. Apocalipsis 19. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los reyes del oriente. Los reyes del oriente, los que la bestia congregó, porque los otros ya se destruyeron en la guerra mundial, como es la guerra del hombre contra el hombre. No todas las naciones van a sobrevivir, pero los que quedan son congregados por la bestia. ¿En dónde? En un lugar llamado Armagedón. Y ahí se van a encontrar con Cristo. Repito ahí el versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército, Cristo y su novia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, al terminar la Tercera Guerra Mundial, ya el hombre se destruyó, acabaron casi con el planeta, son bombas nucleares, y los sobrevivientes se unen, hacen un pacto con un papa, que es la bestia, y en ese pacto, entonces se comprometen a apoyarlo, pero esos ejércitos realmente no saben con quién van a pelear, pero la bestia sí sabe con quién va a pelear. E intentarán enfrentar a Jesucristo, que vendrá del cielo en un caballo blanco, con sus ropas teñidas en sangre, y un nombre en su muslo que dice, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, vendrá la novia, ahí vendremos nosotros, acuérdate, si no has montado caballo no te preocupes, puedes ir practicando en los caballitos del carrusel, pero no hay problema, nadie se va a caer. Llegamos a la tierra junto con Cristo a enfrentar a la bestia. Y después de esa masacre, de esa matanza, el Señor no va a permitir que recojan los cuerpos de la humanidad. Es para las bestias de campo, para las aves de los cielos. Es alimento para toda la creación de Dios que está siendo maltratada por el hombre, como cuando van a matar a las aves o a los animales que se han extinguido por el hombre. Las focas que últimamente están protestando en contra de estos animalitos que van y los matan vivos, les quitan la piel cuando todavía estén vivos. Bueno, Dios le dará la oportunidad a su creación que se venguen de los hombres,
porque sus carnes ahora serán comidas. Esta es la segunda guerra, ya cuando terminó la primera guerra, que es el hombre contra el hombre. Ahora viene Dios a ajustar cuentas y a destruir a los que quedaron. Esta es la parte final. Y en la tercera, que es la guerra de Gog y Magog, que es Dios en contra de Satanás. Esta es al final del milenio. O sea, termina la segunda guerra, que es la batalla de Armagedón, y luego comienza el milenio. 1000 años que vamos a estudiar el siguiente tema. Pero al terminar el milenio, comienza inmediatamente el juicio del trono blanco. Y durante el tiempo del juicio del trono blanco es cuando se va a dar la batalla de Gog y Magog. Abran Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Fíjese bien, pasó el milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Solamente quiero hacer una observación. Menciona aquí la segunda resurrección después de los 1000 años, porque la primera resurrección, ¿cuándo fue? En la segunda venida de Cristo. Recuerden que la segunda venida de Cristo es en 3 fases. Primera es voz de mando. La segunda, voz de arcángel. ¿Qué hace la voz de arcángel? Resucita a los muertos. Resucita a aquellos hermanos que vivieron desde la primera edad, desde el tiempo de Pentecostés hasta nuestros días. Todos los que han muerto en estos 2000 años, que son parte de la esposa de Cristo, resucitan. Esa es la primera resurrección. Después viene la gran tribulación y los otros muertos no resucitan, sino que viene el milenio y después de los 1000 años, dice aquí Juan, es cuando resucita, una resurrección universal. Esto es San Juan 5. Bueno, dice aquí el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué es bienaventurado? Porque es parte de la esposa. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, esto es Rusia, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es que esta tercera guerra la vamos a estudiar en el siguiente tema, que es el milenio, y vamos a ver cómo al final del milenio comienza el gran trono. Después del juicio hay un periodo en que el diablo engaña a la humanidad que está pasando frente al trono blanco para que se desate la última guerra que va a vivir este mundo. Es la última. Ya después de esto no van a entrar allá al cielo los peleoneros. No, ahí no va a haber pleitos entre familia, no va a haber pleitos entre matrimonios. Los peleoneros no van para allá. Dile al de al lado, no vas a entrar, chico. Que sí te di el dinero, que no me lo diste, que le haces a todo el dinero que te doy. Tú siempre quieres, me das una miseria. Esos no van para allá. Allá vamos a estar tranquilos. Reino de paz. La última guerra que se vive es la de Gog y Magog. Así es que si vas a pelear con la esposa, aprovecha porque se van a acabar las guerras. Pónganse de pie.